Seguir hablando sobre el diálogo entre la mujer de Samaria y nuestro Señor Jesús. La semana pasada estábamos hablando exactamente de 3 versículos, la cual queremos una vez más tomar en esta hora de la mañana y terminar con estos pasajes. Dice acá la palabra del Señor: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla nuevamente. En Cachiquel dice: Riojer, Kamama Jacob, Ruyoonkan, reposo re chaque. Apesh relesaj ruyari ja, ishkelesaj kiyari eras cual, ishkelesaj kiya chinkia chequeri kabej. La más kamikoaij rat quechuvechri Kamama Jacob. Y Jesús yubechareri ishak conoje, rishketijore yare. Shandi chakir chipe kichi. Pero rishtitijori ya ni ya yin chare. Mahumbachik stichakir ruchin. Porque ya ni ya yin kinduben chare iranima. Achelhun alashber di apendi choshim per ya. Iriari dukoan chupani kaslen mandikista. Irishak shubir chare tabanaka melar chuba. Tayari yari chuba. Chinkeri mahumbachik di chakich nuchi. Ima stikatsin chita ninukaka chire. Chini belesaj ubanu ya. Bueno, en esta mañana la lectura de la palabra del Señor se basa en, primeramente, algo que la mujer le dice al Señor Jesús. Cuando la mujer oyó que Jesús le podría estar ofreciendo un agua, porque hace unos 2, 3 sábados atrás hablábamos de eso, que la mujer, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Obviamente la mujer no entendió las palabras de nuestro Señor, porque pensaba que Jesús estaba hablando de un agua natural. Y es por eso es que ella, en el versículo 12, dice: ¿acaso eres mejor? Podríamos usar esa palabra acá. ¿Acaso eres mejor tú que nuestro padre Jacob? ¿Puedes mejorar esta agua que es de bastante calidad, que está en este pozo? ¿Qué te crees?, le dijo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Él bebió de este pozo y también bebieron sus hijos y sacaron agua también para sus ganados. La más que mi coagrat que chuvechri Kamama Jacob. Es interesante, hermano y hermana, en esta mañana, que esta mujer extranjera también se consideraba parte del pueblo de Dios, aunque los judíos no la consideraban de esa manera. Pero ella sí se consideraba de que era
descendiente de Jacob a través de la línea de José. Tantas cosas que podemos hablar ahí, hermano. Nosotros podemos creernos o considerarnos que somos algo, o hasta decir que somos hijos de Dios. Pero en realidad, que nosotros seamos hijos de Dios es un derecho que Dios confiere a través de la fe en Jesucristo. El día de ayer estábamos compartiendo en una radio local de mi pueblo, y hablábamos de eso, que el llegar a ser hijo de Dios no es simplemente que nosotros hayamos venido a existir acá y por derecho ya seamos hijos de Dios. No es así, o que hayamos nacido en el estado de hijo de Dios, ¿no? Quiero decirles que en el capítulo 1 de este mismo evangelio habla de que Jesús vino acá, en el 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron, dice. O sea, obviamente Dios había adquirido un pueblo para sí, pero aún ese pueblo tenía que recibir a Jesús. Cuando ellos no lo hicieron, ellos no llegaron a formar parte de la familia de Dios, aunque eran un pueblo adquirido por Dios. Lo que quiero decirles en esta mañana es que nosotros muchas veces tenemos conceptos propios o tan propios que decimos, no, solo en hasta podemos llegar a pensar de esta manera, no, es que nuestra denominación es la mejor, o a través de nosotros es que hay salvación, las demás denominaciones, ellos no son cristianos. Y tanto he oído yo de las religiones establecidas, como la religión romana, que dice eso, ¿verdad? Que todos los demás son sectas, que todos los demás no son verdaderas, ¿cómo decirlo? Que no es válido delante de Dios lo que se hace, sino es a través de ellos. Y esos conceptos, criterios que nosotros podamos tener, no cambian las cosas delante de Dios. Esta mujer se sentía que era parte del pueblo de Dios, pero en realidad esta mujer, hermano, estaba equivocada. Porque que tenga una religión no significa que ya esté en Dios, o que tenga la vida eterna, o que sea hija de Dios. Lo mismo pasó con Nicodemo en el capítulo 3. Nicodemo estaba tan seguro de que él no necesitaba más que cumplir la ley y así heredar la vida eterna. Pero el Señor Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es el nuevo nacimiento, hermano? Bueno, el nuevo nacimiento es una operación que Dios hace a través del Espíritu Santo cuando viene a morar en la vida de las personas. Pero oiga esto, pero las personas que reciben a Jesús, que se arrepienten y reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Y obviamente a Nicodemo el Señor le dijo de esa realidad más elevada. ¿Tú puedes ver al Espíritu? No, le dice, ¿verdad? Pero sí sientes el aire. Sí. Pues así es la operación.
Y eso, lo que le dijo a Nicodemo, es lo que está establecido en el capítulo 1, versos 12 en adelante. Dice ahí, todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero estos no nacen de una pasión, como lo dice la NTV, de una pasión humana o de una planificación humana, sino que nacen de Dios. Y en este capítulo 4, Jesús le ofrece un agua a la mujer. Y la mujer samaritana en ningún momento pudo interpretar correctamente las palabras de Jesús, porque obviamente Jesús no le estaba ofreciendo un agua natural que pueda saciar su necesidad física. No le estaba ofreciendo un agua mejor que la del pozo. Porque si eso hubiera sido su intención, tal vez le hubiera dicho, esta agua es muy buena también. Pero él estaba ofreciendo el agua viva como una metáfora del Espíritu Santo que viene a la vida de las personas que creen en Jesús. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque el mismo Señor Jesús, unos capítulos más adelante del capítulo de Juan, dice, en el capítulo 7, dice, él se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Es el mismo concepto que utiliza con la mujer samaritana. Que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluyen ríos de agua viva. Si dejáramos la Escritura ahí, nosotros podemos hacer una gama de interpretaciones tal vez erradas. Porque he oído tantas cosas cuando hablan del fluir de los ríos de agua viva en el vientre de las personas. Pero según el contexto de la palabra en el versículo 39 dice, esto dijo acerca del Espíritu. Esta es una referencia al Espíritu Santo. Acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando él le estaba ofreciendo una mejor agua a la mujer samaritana. Obviamente la mujer samaritana no comprendía ese hecho. Tenía razón, porque aunque habían profecías en el Antiguo Testamento donde decía el Señor que de su interior correrían, aún este mismo pasaje está en el Antiguo Testamento, que de su interior iban a fluir ríos de agua viva, como una referencia al Espíritu Santo que iba a morar en el creyente. La mujer esa no lo había experimentado ni sabía, pues tenía razón. Ella sabía que había un agua de buena calidad ahí y tal vez le atribuía alguna especie de poderes místicos tal vez al agua, porque era agua de Jacob, imagínense, va, como algunos conceptos contemporáneos, ¿verdad? Que bendecimos el agua, que bendecimos aquí y creemos que esas son los que tienen el poder de salvarnos, y estamos equivocados. Imagínense cuando vino el Señor y le dice, mira, yo te puedo dar un agua mejor que esta. Obviamente todo lo que ella había creído en cuanto a ese pozo, el Señor lo
la estaba desafiando a ella. Pero ella tuvo, obviamente, como todo ser humano, una reacción de rechazo. Y con la pregunta que le hace el Señor, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? ¡Qué insolente eres! Es un atrevido, tal vez le pasaba por la mente. O sea, lo que te estoy tratando de decir, hermano, es que la mujer consideraba a Jesús menor que Jacob. La samaritana tenía en alta estima a los patriarcas, entre ellos tenía en alta estima a Jacob. Y le chocaba que Jesús le dijera que él tenía un mejor agua que la de Jacob. Y como ya dijimos la semana pasada también, hermano, Jesús, cuando él se ponía en un plano superior que los profetas y los patriarcas, la mente popular lo rechazaba. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermano, si es que no tenemos una mente abierta a las escrituras y nos cerramos a nuestros criterios religiosos. Porque aunque parezcan chocantes las palabras de Jesús a la mujer, era lo que verdaderamente importaba. Ella necesitaba conocer a Jesús, el único que podía darle agua de vida, el único que podía darle un nuevo nacimiento, una relación con el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos, hermano, que nosotros no necesitamos de Jesús porque tenemos todo para la vida. Tenemos una buena vida, tenemos tal vez una casa, tenemos un buen trabajo, tenemos las cosas hechas bien, tenemos un orden, una organización y todo, tenemos recursos y tantas cosas, pero la vida abundante solamente se alcanza a través de la relación con Dios. Solamente la podemos tener si estamos dispuestos a beber del agua que Jesús da. Cuando alguien tiene esa agua, cuando alguien bebe del agua que Jesús da, hermano, dice que pasan muchas cosas, entre ellas dice que va a ser guiado hasta alcanzar la vida eterna. Es interesante. Jesús le responde a la mujer, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y Jesús pero la Nueva Traducción Viviente dice, cualquiera que bebe de esta agua pronto volverá a tener sed. Ya hablé la semana pasada en cuanto al elemento del agua, hermano. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos vasos de agua bebe al día? 4, me dirá alguno. 5, 6, 1 litro. 2 litros, depende de la necesidad y del trabajo que uno haga. Pero sin agua usted no puede vivir la vida. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir la vida cristiana, mi hermano. Esa es la realidad. Jesús le habla una verdad que esta mujer estaba experimentando por sí misma, hermano. El agua era buena, esa agua de pozo de Jacob era muy buena, que quitaba la sed. Pero algo que no podía hacer esa agua es que la persona quedara satisfecha totalmente de una vez. No podía calmar la sed perpetuamente.
y era necesario proveerse de más y más y más cada día. La vida, hermano, no solo consiste en proveernos de lo necesario para el cuerpo. Nosotros tenemos necesidades básicas que saciar todos los días. Y una de esas es nuestra necesidad espiritual. Y para esa necesidad espiritual, Dios nos ofrece el Espíritu Santo, que puede venir a morar en nuestra vida y tener esa fuente en nosotros. No está diciendo que nunca ya vamos a sentir sed acá, sino que vamos a tener la fuente para saciar nuestra sed constante mientras vivamos en este mundo de pecado. Todos los días tendremos esa fuente a la cual poder acudir para que podamos saciar en nuestra sed. O sea, lo que está diciendo Jesús acá es que no va a haber ni un momento de sequía en la vida del creyente. Ni un momento donde tú dices, bueno, Dios no está conmigo, Dios, su Espíritu Santo. Porque Él promete el Espíritu Santo venir a morar y que fluya de tal manera en la vida de las personas que cuando necesite, allí está, para poder vivir para Dios, para poder alcanzar la vida eterna. Dice Señor, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua no es cualquier agua, no es cualquier religión que te la pueda dar, aunque muchos creen que esa agua es de ellos, hasta tal vez hasta la han patentizado, pero no, ninguna denominación te puede ofrecer esa agua que solo Jesús puede dar. El agua que ofrece Jesús, hermano, procede de Dios, es un agua espiritual. La sed a la que Jesús se refiere, por lo tanto, también es espiritual. Hermano, esa agua la ofrece Jesús. Y Jesús promete que en quien tome esa agua no tendrá sed jamás, porque va a tener la fuente en su interior. Por intensa que sea la sed, por tanto que sea la sed del ser humano, quien bebe de esta agua que Jesús ofrece, dice que esa agua se convierte en un manantial inagotable que satisface totalmente la sed de las personas. Se hará una fuente de agua que brotará para vida eterna, pero oiga lo que dice el caciquel. Porque riyani ni yayin kin duben charerirani ma achelhun alashper ya apendi choshim periya iriyarin duquan chupang ricaslen mandikista. Se convierte en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Él es Jesús, hermano, el Espíritu Santo es quien puede guiarnos a tener una vida eterna con Dios. Hermano, en esta mañana voy a ir terminando. En el siguiente versículo miramos, por favor, Señor, le dice la mujer, dame de esa agua, así yo nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ishak shubir chareta banakamelar chuba. Ahaf. Tayari chuba chinkeri. Mahumbashik ni chakir muchi imash
tika sin chitan, ni no kakachire, chin nivelesagno ya. Es obvio, hermano, que la mujer no entendió las dimensiones espirituales de las palabras de Jesús. Porque aún ella en este momento todavía sigue relacionando el agua que Jesús ofrece con algo material. Su reacción es natural como la del ser humano, hermano, que le interesa aliviar sus situaciones físicas. Y así hay muchas personas, hermano, que buscan a Jesús solo por satisfacer sus necesidades humanas, naturales. Pero Jesús tiene esa capacidad de darnos para nuestras necesidades humanas. Él lo tiene. Pero Él va más allá todavía. Él no es solamente se queda con satisfacer nuestras necesidades humanas, sino quiere satisfacer nuestras necesidades de una forma integral hasta llevarnos a la salvación y la vida eterna. Aquí vamos a dejar en esta hora, hermanos, por el tiempo que se nos ha ido, que la paz de Jesús sea en su corazón. Si Dios así lo permite, aquí estaremos la próxima semana. Y les deseo una buena mañana, que la paz de Jesús sea en su corazón.